Hola, ¿qué tal? Mi nombre es María Teresa Renán y soy maestra de la materia de logística en la carrera de Ingeniería Industrial de la Universidad La Salle. Y muy contenta de compartir con ustedes una práctica que a mí me parece muy importante y que yo practico mucho con mis alumnos durante la clase. Les voy a compartir una presentación que nos va a ayudar como guía de lo que les quiero contar. Muy bien, pues bienvenidos a esta breve charla. Yo lo que les quiero compartir es un tema que me parece muy relevante, que es la comunicación de ideas. Eh, Me he encontrado en mi carrera profesional, yo hace como 30 años que me gradué aproximadamente, también soy ingeniero industrial, y he tenido diferentes responsabilidades profesionales a lo largo de estos 30 años, principalmente en las áreas de cadena de suministro, de logística, de operaciones en general. Y me parece que esta práctica que les quiero compartir es fundamental para poder crecer profesionalmente en las organizaciones. Es más, yo creo que es muy importante y es también fundamental para triunfar en los temas académicos durante, ¿no?, su carrera, pero mucho más importante en su carrera profesional. Entonces, yo me he encontrado muy buenos, hablando particularmente de la ingeniería, me he encontrado muy buenos ingenieros industriales, ingenieros mecánicos, ingenieros electrónicos, cibernéticos, porque he tenido la oportunidad de trabajar, como les decía, en las áreas de operaciones y también en tecnología. Y me he encontrado ingenieros espectaculares técnicamente, que dominan sus temas, pero que no pueden comunicar correctamente y adecuadamente todo eso que saben. Y esto se vuelve una limitante gigantesca, porque si uno no puede comunicar lo que sabe correctamente y para que lo entienda la audiencia a la que vamos a comunicarlo, pues difícilmente van a darse cuenta de todo lo que sabemos o todo lo que podemos aportar en una organización. Entonces son tres cosas las que les quiero compartir. La primera es por qué creo que es importante comunicar estas ideas. Después contarles que esto tiene también que ver con algunos modelos, ¿no?, de formación de ingenieros. No solo lo digo yo, sino también lo dicen algunos modelos de formación y lo dicen nuestros atributos de ingreso a la ingeniería industrial. Y por último, les quiero dar unas recomendaciones de cómo es que yo lo llevo a cabo con mis alumnos. Entonces, ¿por qué es importante comunicar nuestras ideas? Por lo que yo les contaba. Difícilmente vamos a poder eh, aportar en la organización o poder expresar lo que sabemos o contribuir si no podemos comunicar adecuadamente todo lo que podemos hacer. Podemos hacer modelos de estadísticos, ¿no? Podemos hacer planeación de la demanda, podemos rediseñar un sistema productivo, podemos rediseñar el layout de un almacén, podemos hacer un proyecto de transformación de una red logística, o podemos hacer un sistema diferente de planeación de la cadena o de un MRP, pero si no lo podemos comunicar correctamente a nuestros, ¿no?, jefes, a nuestros colegas o incluso a los grupos que trabajan con nosotros, pues difícilmente lo van a entender y nos van a seguir. Entonces, aparte de la experiencia que yo les cuento, ¿dónde podemos encontrar estos temas, no? Revisando el modelo de formación de ingenieros mexicanos y de La Salle. Este es el modelo de formación para ingenieros de La Salle. Y déjenme, el modelo habla de algunas competencias. Y dentro de esas competencias también nos sugiere que tengamos algunas competencias genéricas. Y por supuesto que pueden ver aquí la que he resaltado un par, ¿no? La 6 y la 7, que hablan justamente de esto que yo les cuento, ¿no? Que la idea es que los ingenieros mexicanos debiéramos tener la habilidad de comunicarnos oral y por escrito, incluyendo la habilidad de redactar reportes. Por cierto, también esta es una habilidad que yo trabajo con mis alumnos, ¿no?
les pido reportes redactados, incluso a veces a mano, ¿no? Para tratar de generar, ¿no? Y de ayudarlos a hacer síntesis, pero ahorita me quiero referir básicamente al de comunicación oral a través de las presentaciones, la presentación de ideas. Y también es importante, ¿no? Y el modelo nos habla de dominar otra lengua, además de la materna. Entonces, ¿qué es lo que yo hago con mis alumnos? Un poquito más adelante les voy a contar cómo hacemos esta práctica de que ellos presenten, 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 y también tratamos de que lo hagan en inglés, ¿no? Al principio tartamudean mucho, se ponen muy nerviosos, pero bueno, al final no es parte, ¿no? Mi trabajo como docente es formarlos y desarrollar en ellos las competencias que nos permitan, que les permitan triunfar como profesionistas. Entonces, también lo hacemos en inglés, ¿no? Es una oportunidad, nuestra materia también, de que ellos puedan presentar y puedan hablar en inglés. Entonces hacemos las dos cosas. Y también les quiero contar cómo esta habilidad de comunicación se encuentra también en los atributos de egreso de los ingenieros industriales también, ¿no? Entonces, resalto los dos que yo estoy trabajando ahorita con mis alumnos, pero bueno, particularmente me voy a centrar, como les voy a mostrar a continuación, en el número 4, ¿no? Que dice establecer comunicación eficaz con los agentes involucrados en las distintas etapas del diseño y operación de los sistemas de generación de bienes o servicios, ¿no? Como les decía, como ingenieros industriales tenemos muchas responsabilidades, ¿no? Entre otras, gestionar, diseñar, implementar sistemas productivos, ¿no? De generación de bienes y servicios, pero en este caso les voy a hablar específicamente de cómo podemos hacer esta comunicación eficaz. Y quiero resaltar una palabra importante que viene aquí, que son los agentes involucrados en las distintas etapas. Van a ver un poco más adelante que una de mis recomendaciones es justamente identificar muy bien a la audiencia o a las personas a las que les vamos a comunicar nuestras ideas. Entonces, en resumen, tenemos el modelo de ingenieros de La Salle muestra la comunicación como algo importante, el de ingenieros mexicanos también, y nuestros atributos de egreso también lo muestran, ¿no? Y esto obviamente sumado a mi experiencia profesional, donde yo he visto gente, ¿no? Triunfar gracias a que presenta una idea, ¿no? Con mucha claridad y puede enganchar a su audiencia. Y ahora, para entrar un poco más en materia, les voy a contar cómo yo lo hago, ¿no? Cómo yo lo hago, las recomendaciones que yo les doy a mis alumnos, qué es lo que yo voy trabajando con ellos durante el semestre. Entonces, durante el semestre tienen oportunidad, normalmente una tarea sí, ¿no? Una tarea es hacer un caso, por ejemplo, y la siguiente tarea es presentar el caso en clase para que tengan oportunidad de practicar estas recomendaciones que les voy a compartir. Entonces, la primer grupo de recomendaciones tiene que ver con antes, cuando uno está haciendo o preparando su presentación. Entonces, lo primerito que les recomiendo es ubiquen su audiencia. ¿A quién le van a hablar? Y aquí les voy a contar un caso de una experiencia que tuve en mi trabajo en PepsiCo. Yo estuve trabajando en PepsiCo en la parte de alimentos, principalmente, que es Sabritas, Gamesa. Estuve trabajando ahí 20 años. Y una de mis responsabilidades fue en el área de tecnología. Me tocó un equipo de proyecto para implementar el sistema de SAP o de SAP, que era el sistema ERP que en aquel momento estaba implementando PepsiCo. Entonces mi conocimiento más bien tenía que ver con operaciones, ¿no? Con la cadena de suministro. Sin embargo, me plantearon este reto de implementar un sistema de información. Entonces, yo lo que me di cuenta cuando empecé a hablar con mis colegas de tecnología es que hablaban en un idioma muy técnico que solamente ellos entendían. Entonces, cuando trataban de hablar con personas de otras funciones del negocio, pues no les entendían porque hablaban de términos como hypercare, como eh, todos los temas técnicos que tienen que ver con las conexiones, que el landscape, ¿no? Que la digitalización. Entonces, hablaban de cosas que no entendían, ¿no? Nuestros colegas de negocio.
Entonces, una de mis responsabilidades en este proyecto fue justamente tratar de hacer este enlace entre el equipo de tecnología, los expertos de tecnología que sabían de todos los detalles para conectar un sistema con el otro, con el negocio, ¿no? Con el negocio me refiero a las áreas de finanzas, de ventas, de mercadotecnia, ¿no? Recuerdo muy bien un proyecto que hicimos para rehacer todos los datos maestros que alimentan los sistemas, donde teníamos que explicarle a la audiencia exactamente de qué estábamos hablando y por qué eran relevantes los datos, ¿no? Tuvimos que emplear varias sesiones con el comité ejecutivo para explicarles de qué se trataba y por qué era importante. Y tratar de explicárselos en términos que fueran relevantes para ellos. Por ejemplo, cuando hablábamos con ventas, le explicábamos, ¿no? Por qué los datos de clientes y de productos era importante tenerlos bien para que pudieran vender más y les dábamos algunos ejemplos. Igual para el equipo de operaciones, para que pudieran planear mejor o ejecutar el servicio mejor. Entonces, lo primerito que uno tiene que hacer es ubicar a su audiencia. No es lo mismo hablarle al presidente de PepsiCo México, ¿no? Pero también es importante hablarle, este mismo proyecto que les cuento, había que implementarlo a nivel operativo. Entonces, teníamos que ir con los montacarguistas, los estibadores, las personas que capturan los pedidos, las facturas, ¿no? En los almacenes, por ejemplo, y explicarles cómo iba a estar el proyecto, qué tenían que hacer, para qué les iba a servir, qué iban a ganar. Entonces, no puedes hablarles en el mismo idioma, si me la valen, ¿no? A diferentes personas en diferentes niveles y también en diferentes funciones o funciones de la organización. A ventas hay que hablarle de ventas, a operaciones hay que hablarle, ¿no? De los temas que son relevantes para cada quien. Y sobre todo considerar que tendríamos que explicarle a la gente que le estamos presentando por qué es importante para ellos, ¿no? Y qué van a ganar o qué van a saber o cómo va a cambiar, ¿no? La forma de trabajar o su vida incluso con esta idea que nosotros estamos presentando. Entonces, tema número 1, en resumen, ubicar a quién le vamos a hablar y acercarnos con alguna persona que entienda bien ese idioma para que nos ayude a explicarle a la persona con la que vamos a hablar de qué se trata, ¿no? Este es el primer tema. El segundo tema es, ¿vale la pena incluir una agenda siempre en la presentación? Uno, cuando está viendo una presentación, creo que de las cosas, de lo más feo que nos puede pasar, es que no sepamos a qué vamos, de qué se va a tratar, ¿no? Un poco que nos tengan a ciegas y no sepamos qué va a pasar. Entonces, creo que tener una agenda como la que yo les mostré, con 3 puntos bien sencillos, pero que nos permita guiar, ¿no? A nuestra audiencia de en qué parte vamos, siempre se agradece. Y después hacemos 3 cosas, ¿no? Hago 3 cosas con mis alumnos. Les pido que preparen su presentación y que hagan 3 secciones básicamente. Eso es, claro, hay presentaciones mucho más complejas que esto, pero la práctica que yo hago con ellos es 3 cosas principales, ¿no? La primera es definir la idea central. Primero hay que entender qué es lo que vamos a transmitir, ¿no? Y eso digamos que lo ponemos al centro de la presentación. Entonces, ¿cuál es la idea central que queremos comunicar? Y luego hacemos la parte la parte anterior y luego la parte final, que no es otra cosa más que la primera parte, que son los antecedentes, o yo le digo a mis alumnos el background, ¿no? De dónde partimos, darle algo de contexto a la gente para que sepa de qué vamos a hablar, que eso también la gente lo agradece mucho cuando yo les doy un poco de contexto o les explico el tema y un poco del concepto que vamos a hablar o de la compañía que vamos a hablar o del caso que vamos a hablar, ¿no? Entonces, explico de qué se va a tratar un poco, doy unos antecedentes, explico mi idea central, qué es lo que voy a vender o lo que voy a explicar, y por último, cierro con conclusiones. Y miren, la maestra hablándoles de presentaciones, y aquí disculpen el error, ¿no? No se ve, pero dice cerrar con conclusiones, ¿no? Entonces, son 3 láminas y mis alumnos lo que hacen es presentaciones de 3 láminas, ¿no? Para justamente ayudarlos a hacer esta síntesis de antecedentes, idea central y conclusiones.
Las conclusiones son muy importantes porque me permiten al menos a mí saber qué piensa el alumno de lo que vio y de lo que está compartiendo, ¿no? Y le permite cerrar con cosas que son muy importantes y nos ayudan a ligar, ¿no? Con la idea. Aquí es donde podemos explicarle a nuestra audiencia qué hay para ti, ¿no? Si tú ejecutas esta idea o si lo haces este proyecto o si aplicas esta solución, esto es lo que tú estarías ganando, ¿no? Entonces, 3 láminas, la primera, antecedentes, la segunda es la idea central y la tercera, las conclusiones. Pero, por supuesto, primero hay que definir la idea central, porque me pasa que mis alumnos se enamoran de los antecedentes y hablan del caso, de lo que trata, ¿no? De la compañía. Por ejemplo, en logística hablamos de los procesos logísticos de Amazon, de Apple, ¿no? Entre otras cosas, la cadena logística de Zara, ¿no? De compañías que uno empieza a meterse al caso, ¿no? Y te vuelcas en la compañía, ¿no? Son compañías muy atractivas, pero lo importante es no la compañía, sino la idea de lo que estamos tratando de explicar, ¿no? Y por último colocamos, como les decía, el background y las conclusiones, ¿no? Entonces, esto es antes, digamos, preparando nuestra presentación o lo que vamos a comunicar. Ahora, mis recomendaciones para las láminas, ¿no? Las láminas o el material que vamos a usar para presentar. Eh, Normalmente, miren, en las presentaciones, lo que yo me encuentro es que menos es más muchas veces, ¿no? Entonces, hay que poner el número de láminas que nos den, ¿no? Que nos permitan explicar lo que queremos y manejar el tiempo. Luego me encuentro con presentaciones que tienen, ¿no? 600 láminas, bueno, no 600, pero 60, que tratan de presentar en media hora, por supuesto que eso no va a funcionar, ¿no? Y he visto otras presentaciones donde traen 3 láminas para igual tratar de hacer una presentación de media hora, ¿no? Entonces hay que poner el número de láminas adecuado al tiempo y a lo que queremos comunicar. Otro tema importante es hay que cuidar el formato, ¿no? Mi experiencia también es que, pues sí, hay presentaciones que visualmente son muy atractivas, pero lo peor que nos puede pasar es que nuestra audiencia esté mirando el formato, que es como si mirara nada más lo que traemos puesto, ¿no? Nuestra ropa, y se pierda y no esté mirando o escuchando el mensaje que queremos transmitirles, ¿no? Entonces, eso es importante. Mientras más sencillo, mejor. Yo creo que al final lo importante es que nosotros podamos comunicar y usemos nuestras láminas como apoyo, ¿no? Es material de apoyo, pero lo que queremos es que escuchen lo que nosotros estamos diciendo. Y por supuesto que el formato hay que cuidar la ortografía, la redacción, que no tenga errores, ¿no? Me encuentro con muchas presentaciones que pues no le dan una revisión de ortografía, tan sencillo que es al final hacerle un check, ¿no? O un spelling check, una revisión de ortografía y de redacción en todas las plataformas, ¿no? Digo, yo estoy usando PowerPoint y ahí lo puedes hacer. En la plataforma que lo hagan, hay que hacerlo, ¿no? Y la otra es las imágenes que vamos a usar. Pues sí, las presentaciones con imágenes se ven bonitas. Una imagen dice mucho más que 1000 palabras. Y con imágenes me refiero no solo a fotos, ¿no? Una gráfica que explique muy bien el concepto que queremos proponer, un modelo, ¿no? Por ejemplo, yo invito a mis alumnos a que dibujen un caso logístico en un modelo logístico que es de dónde a dónde va, cuánto le tarda, ¿no? Del cliente lo recibe y de dónde viene, un dibujo sencillo que explique lo que queremos comunicar. Entonces, estas imágenes son muy importantes, pero hay que cuidar que sumen a nuestro mensaje, porque si es una imagen que no suma, o es una gráfica que no entendemos bien la información, o una tabla que no podemos explicar bien cómo llegamos a ese cálculo, o es una foto de algo que no viene al caso, ¿no? O queremos decorar nuestra lámina con muchos dibujitos porque nos pareció que eran muy simpáticos, ¿no? Porque estábamos en Halloween, le ponemos un fondo de Halloween, ¿no? Yo creo que eso en lugar de ayudarnos nos perjudica, ¿no? Entonces aquí 3 temas bien sencillos. Hay que cuidar, ¿no? El número de láminas que tenemos,
por supuesto, su contenido de acuerdo al tiempo, cuidar el formato, mientras más sencillo mejor, cuidar nuestra ortografía, cuidar la forma en la que están redactadas nuestras presentaciones. Y cuidar las imágenes, la que sea que usemos, una foto, una gráfica, una tabla, un modelo dibujado, ¿no? Cuidar que realmente sumen a la presentación. Y por último, ¿qué pasa durante la presentación cuando la estamos ejecutando? Cuando estamos comunicando nuestras ideas y lo que queremos decir. Mi primera recomendación es, por muy sencilla que sea la presentación, prepárense. Y no hay mejor forma de prepararse que ensayar la presentación. Entonces, platicársela a alguien, si no entiende nada del tema, mejor, porque al presentársela a una persona que nos puede servir, ¿no? Para checar si funciona o no nuestro mensaje, eso nos va a ayudar primero, a practicar el mensaje de lo que vamos a decir y sobre todo a validar y afinar algunos de los mensajes que queremos decir. También ensayar la presentación nos permite, pues, manejar bien nuestro tiempo, ¿no? Algo que yo hago con mis alumnos es, les doy 5 minutos para presentar, ¿no? Y a los 5 minutos corto. Hay quienes terminan, hay quienes no terminan, y si no terminaron, ni hablar, ¿no? Ahí paramos la presentación. ¿Por qué? Porque eso es lo que sucede en la vida real, ¿no? Nos citan a una junta donde tenemos que presentar al consejo o tenemos que presentar al comité ejecutivo o a quien sea, ¿no? Y el tiempo es limitado, ¿no? Las juntas duran 15 minutos, 20 minutos, ¿no? Dependiendo la agenda. Y el tiempo se va a terminar, ¿no? Entonces, es muy importante cuidar el tiempo. Yo les recomiendo, ¿no? Poner un temporizador, ¿no? Para checar, tener a alguien en el equipo, si es en equipo, que esté cuidando el tiempo. Porque, bueno, claro, a veces la audiencia, por ejemplo, nos va a hacer preguntas y eso puede demorar un poco la dinámica, pero siempre hay que cuidar nuestro tiempo para ir manejando, ¿no? A veces tendremos que alargar un poco, a veces tenemos que acelerar, pero siempre empezar y terminar a tiempo. Y cuando ensayamos, también podemos ensayar eso, ¿no? Podemos con temporizador, ¿no? Poner los 5 minutos y hasta que nos salga, ¿no? Y hasta que fluya de acuerdo a los tiempos. La tercera recomendación para ustedes, ¿no? Durante la presentación es que no lean las láminas, ¿no? Tengo luego alumnos que llevan con láminas llenas de textos, ¿no? Completamente llenas de textos y lo que hacen es leer tal cual lo que viene ahí. Yo creo que es una falta de respeto para la audiencia, ¿no? El que hagamos eso. Mejor, si no tenemos nada que aportar, pues mandemos un documento en Word y digámosle a la audiencia, pues ahí está el documento, léanlo, ¿no? Pero no es el caso, ¿no? Lo que queremos es que las láminas sean material de apoyo. Por eso yo insistía en que tiene que haber ni más ni menos, tanto en el número de láminas como en la información que estamos colocando, ¿no? Algo importante también en su audiencia es que, y yo se los digo por experiencia, ¿no? Mientras más edad tenemos los que estamos viendo la presentación, menos vemos. Entonces, también cuiden, ¿no? El tamaño de la letra que están usando. Insisto, de lo que se trata es que la lámina tenga material de apoyo que permita ver la información que ustedes quieren presentar, pero sobre todo nos permite escuchar lo que ustedes tienen para decir, ¿no? Entonces, no, por favor, no lean las láminas. También me he topado con muchachos que hacen una buena presentación y sobre todo ahora nos pasa que estamos en virtual, pero se ve que tienen un documento escrito y que lo están leyendo, ¿no? Incluso bajan los ojos y están leyendo, entonces eso nos desconecta de la audiencia, que es el cuarto punto que ahorita les voy a contar. Entonces, no lean, ¿no? Por eso también es importante prepararnos y ensayar. Claro, puede uno tener, ¿no? Un pequeño post-it con un recordatorio de 3, 4 cosas que no queremos que se nos olviden, pero no es lo mismo que estar leyendo un texto completo, una página, ¿no? Que está apoyando una lámina, porque inmediatamente uno se da cuenta, ¿no? Cuando el presentador está leyendo.
En ese caso, ¿no? A lo mejor cambiemos el formato y hagamos un discurso, ¿no? Con un teleprompter, otra cosa que no es una presentación donde uno está tratando de explicar una idea o de explicar un concepto, vender una idea, proponer un modelo, etc. Y por último, ¿no? Durante la presentación, recuerden, ¿no? Que primero hay que saber cómo es nuestra audiencia, quién va a venir, ¿no? ¿Cuál es un poco ahora sí que su background, de dónde viene, qué sabe, ¿no? Porque ahorita les voy a contar algunos ejemplos, ¿no? Luego hablamos cosas que no necesariamente sabemos y resulta que le estamos presentando al experto. No, pues imagínense, ¿no? Y de cosas que no necesariamente tenemos bien documentadas. Entonces, muy importante entender quiénes son. Pero asumiendo que son ustedes alumnos, ¿no? Y que están presentando algo en la clase, ¿no? En este momento, bueno, recordar que la audiencia son sus mismos compañeros. Entonces, hay que explicarle a los compañeros, hay que hablarles en un idioma que entiendan y sobre todo hay que interactuar. Eh, Luego virtualmente es un poco más difícil, ¿no? Porque pues uno está entre que tratando de ver la presentación y tratando de ver los cuadritos, las caritas en Zoom, es mucho más fácil presencial, ¿no? Estar mirando las reacciones de la gente, ¿no? Por ejemplo, el que hace una cara de sorpresa, el que hace una cara de enojado, el que hace una cara de que ya se está durmiendo y que no nos está haciendo caso, y estarlos mirando todo el tiempo para poder, pues, conectar con ellos, mantener enganchados, ¿no? A nuestra audiencia, hacer alguna pregunta, dirigirnos hacia una persona y preguntarle si tiene alguna duda, si quiere que repasemos o que repitamos algún concepto, ¿no? Pero es realmente como muy feo, ¿no? Que esté un presentador que está hable y hable y hable y hable, ¿no? Y no le importa si su audiencia ya se durmió o si le están haciendo caso, ¿no? O si están realmente interesados en el mensaje. Entonces, mirar a la gente. Y uno no puede mirar a la gente en una presentación, pues si está leyendo, ¿verdad? O si está leyendo las láminas en lugar de hablando, ¿no? De lo que uno preparó y ensayó, ¿no? Entonces, ensayen eso también, ¿no? Hay que ensayar 2, 3 vueltas, 4 vueltas, 5 vueltas de la presentación, dependiendo qué tan importante sea, ¿no? Y qué tan complicado sea el tema, ¿no? Si es una presentación donde yo me estoy presentando, pues probablemente esa la haga muy bien y no necesito ensayarla mucho, una vez nada más para asegurarme que funcione, porque estoy hablando de mí, me conozco muy bien, ¿no? Si el tema es un poco más complicado, bueno, pues requeriré practicar más, ¿no? Y aparte, hacer estas otras 3 cosas que les propongo aquí, que es cuidar sus tiempos, muy importante, no leer las láminas, no estar leyendo textos y mantenerse conectados con su audiencia. Pues, en resumen, eso es lo que yo quería compartir con ustedes. Eh, Realmente es algo muy sencillo, pero yo creo y yo los invito realmente a que lo practiquen. Eh, Insisto, son cosas que yo he visto que funcionan, ¿no? Que yo he visto que funcionan para mis alumnos y que yo he visto que funcionan a nivel también profesional, ¿no? Si ustedes pueden dominar esta práctica de presentar durante la carrera, ¿no? Durante su desarrollo académico, pues mucho más, ¿no? Cuando salgan ya al mundo profesional, pues va a ser algo que ustedes ya dominan y que ya saben hacer, ¿no? Y bueno, si además todo esto lo pueden hacer en inglés o en un segundo idioma, ¿no? Digo, en la Salle, ¿no? Lo que nos piden y lo que hacemos es inglés al menos, ¿no? Entonces, si pueden hacerlo en inglés, pues mejor todavía, ¿no? Porque ahora sí que estaríamos matando 2 pájaros de un tiro, practicar la venta de ideas o compartir ideas y también, ¿no? Practicar el uso de una segunda lengua. Entonces, básicamente eso, ¿no? En resumen, hay que prepensar la presentación desde antes, hay que hacerla, ejecutarla bien, ¿no? Que las láminas o el material de apoyo nos ayuden y no al contrario nos obstaculicen o nos distraigan. Y la última es que hagamos una ejecución eh,
muy buena para que la gente, nuestra audiencia se enganche y le resuene lo que le estamos diciendo, ¿no? Y no se olviden a la hora de comunicar, de comunicarle a la audiencia qué hay interesante o qué van a obtener o qué podrían lograr, ¿no? Haciendo un poco lo que estamos proponiendo, un nuevo modelo, la solución de un caso, ¿no? ¿Por qué es importante en las conclusiones? Que además a los maestros nos dan la oportunidad de saber cómo piensan, ¿no? Si entendieron el tema, si no lo entendieron, etcétera. Entonces, bueno, básicamente eso es lo que les quiero compartir. Si tienen alguna pregunta en particular, bueno, con mucho gusto les compartiré mis datos y estaré a la orden para rebotar algunas ideas sobre algunas prácticas que tengan ustedes también de cómo hacer estas presentaciones efectivas. Pudieran ser ideas de hacerlo en otras plataformas, ¿no? Yo estoy muy acostumbrada a las láminas de PowerPoint, pero sé que ustedes pueden agregar, ¿no? Algunas otras plataformas para presentar. Pero yo les diría, ¿no? Mi recomendación, no se vayan con lo sofisticado de la plataforma al final. Vende mejor y vende más, ¿no? 3 láminas bien organizadas que algo muy sofisticado que tiene movimiento, pero sin que quede claro qué es lo que queremos comunicar. Pues ahora sí que espero haberme comunicado claramente con ustedes y pues aquí estoy a sus órdenes. Mucho éxito. Gracias.